Esta teoría de la relatividad general de Einstein, que es una teoría de la gravedad, explica entonces esta misma fuerza gravitacional, el mismo movimiento de los planetas, así como los explicaba Newton, pero con una teoría bastante más difícil. Ahora, ¿qué ventaja hay tener una teoría más complicada para explicar lo mismo? En realidad, explicaba el movimiento de los planetas que se conocía que se movían así como los predecía Newton, y además explicaba mejor el movimiento de Mercurio. Ya se sabía desde hacía bastante tiempo que la órbita de Mercurio alrededor del Sol, que no va siempre de la misma manera, sino que va girando, no solo gira Mercurio alrededor del Sol, sino que la órbita va cambiando, esa precesión no correspondía, no se podía predecir del todo bien con la teoría de Newton. Einstein sabía eso, así que pensaba que si él con esta teoría, que tendría que ser mejor, podía hacer esa predicción correctamente. Y la hizo. Esa fue para él la prueba de que esta teoría tenía futuro. Pero por supuesto el futuro de una teoría, o si una teoría está bien o no, depende de que prediga efectos que no se han medido todavía y haya experimentos que midan esos efectos y vea si la teoría anda o no. Ese es el experimento básico, el método científico para que la ciencia avance. Y uno la verdad es que no se entera muchas veces, pero hay muchas teorías que quedan de lado porque predicen efectos que después se demuestran no pasan así. Y la teoría de Einstein tiene varias predicciones. Y la verdad es que son todas increíbles, o por lo menos eran increíbles en ese momento. Una de las primeras predicciones, que fue también la primera que se comprobó, es que la luz no viaja en línea recta. Porque ahora cuando estamos pensando en la luz, que viaja siempre a la velocidad de la luz, viaja en un espacio-tiempo curvo. Entonces, si viaja la luz cerca del Sol, va a doblar, no va a viajar en línea recta. Y esto tiene una consecuencia importante. A la noche, cuando nosotros miramos el cielo y vemos las estrellas, decimos, esa estrella está allá y aquella allá, porque vemos la luz que nos llega de las estrellas y decimos, la luz nos llega de esa dirección, allá está la estrella. Es decir, la posición de las estrellas está dada por donde las vemos. Ahora, si nosotros pudiéramos ver las estrellas de día, no en lugar de noche, si es de noche, el Sol está del otro lado de la Tierra, así que esta luz de las estrellas no está viajando cerca del Sol. Pero si pudiéramos ver las estrellas de día, la luz de las estrellas estaría viajando cerca del Sol y estaría girando un poco. Entonces, cuando nos llega la luz a nosotros, en realidad la veríamos un poco más lejos. La estrella parecería estar un poco más alejada del Sol si la pudiéramos ver de día. Y ustedes pensarán que es imposible, de día no se ven las estrellas. A veces la luna, pero las estrellas, pero sí, las estrellas se pueden ver de día durante un eclipse. Cuando hay un eclipse total, la luna está tapando la luz del Sol y podemos ver como si fuera de noche las estrellas. Pero esas estrellas van a estar en una posición aparente, distinta de la posición de las estrellas que vemos de noche. Esa fue una predicción que en general a todo el mundo se le ocurrió cuando se publicó la teoría y se quiso medir. La teoría se publicó en 1915, a finales del año 1915, y eclipses totales, si uno está dispuesto a viajar, hay casi todos los años. Pero a veces cuando la gente viaja y quiere medir un efecto como el de un eclipse para ver estrellas, está nublado o llueve. Y eso pasó en eclipses de 1916 y eclipses de 1917. Recién en 1919 hubo una expedición liderada por un científico inglés llamado Eddington, que
estaba dispuesto a medir este efecto para comprobar si la teoría de Einstein estaba bien o no. Y lo comprobó, y la teoría de Einstein estaba bien, por lo menos de acuerdo a sus mediciones. Por supuesto, ahora tenemos muchas mediciones, mucho más precisas, mejores, y seguimos pensando que la teoría de Einstein está muy bien porque predice esos efectos muy precisamente. Pero recién en 1919 hubo experimentos que comprobaron por primera vez la teoría de Einstein. Ahora hay varias otras predicciones, y la verdad es que las predicciones ni Einstein las creía. Una de esas predicciones es que si uno tiene una distribución de masa con simetría esférica, esa masa está toda concentrada en un solo punto, en el centro. Toda la masa está concentrada en el centro. Pero lo más misterioso de esto, esta solución matemática la encontró un científico llamado Schwarzschild, que estaba peleando en la Primera Guerra Mundial, se enfermó y en su convalecencia fue cuando resolvió estas ecuaciones de Einstein para un sistema esférico. Y esa solución, en realidad, matemáticamente, ahora sabemos que también dice que hay una superficie esférica alrededor de este punto que define el radio de un agujero negro. Esta solución es un agujero negro. Si resolvemos las ecuaciones de Einstein para una masa de simetría esférica, lo que descubrimos es que toda la masa está concentrada en el centro del agujero negro, pero hay una superficie de cierto tamaño. Mientras más grande el agujero negro, más grande el radio de esta esfera, que se llama el horizonte del agujero negro. Y lo llamamos horizonte porque esta masa, como todas las masas, producen curvatura del espacio-tiempo. Eso no es especial, todas las masas producen curvaturas, el agujero negro también, pero si la curvatura es tal que un rayo de luz llega y atraviesa este horizonte, no puede salir. Este rayo de luz se va a quedar adentro de esta esfera. Por eso lo llamamos negro, porque esto quiere decir que no puede salir luz del agujero negro. Un agujero negro no puede emitir luz, por eso es negro. Lo de agujero lo decimos porque en el centro, allí donde está toda la masa concentrada, en realidad la teoría ya no sirve más, porque la teoría nos da un infinito cuando calculamos y ya decimos que no sirve. Así que a veces pensamos que es un agujero a otro universo, pero en realidad lo cierto es que no sabemos qué pasa en el centro del agujero negro. Einstein pensaba que esta solución era una solución matemática muy bonita, muy simple, pero que la naturaleza no podía producir cosas así. La naturaleza no produce cosas tan raras, no hay nada perfectamente esférico en el universo. Pero ahora sabemos que sí, en el universo hay muchos agujeros negros de muchos tamaños. Otra predicción, y esta la hizo Einstein al poco tiempo de publicar su teoría, es que si pensamos que la materia no tiene simetría esférica, sino que está homogéneamente distribuida, como si fuera polvo distribuido en el universo, y queremos resolver qué pasa con las distancias en el universo, Einstein mismo calculó que la solución de sus ecuaciones decía que el universo se estaba o expandiendo o contrayendo. Pero el universo, decía él, no hace nada. Cuando uno mira las estrellas a la noche, las estrellas están en el mismo lugar. El universo no se está ni expandiendo ni contrayendo. Así que agregó a sus ecuaciones un término para que el universo se quedara quieto. A los pocos años, Hubble, un astrónomo en Estados Unidos, descubrió que el universo en realidad sí se está expandiendo. Cuando uno mira las otras galaxias y uno puede medir las velocidades de otras galaxias, todas las galaxias parecen estar alejándose de la nuestra. Y no es que nosotros estemos espantando a todo el mundo,
es que todo se está alejando de todo. El universo se está expandiendo. Así que Einstein, que pensaba que el universo era estático, tuvo que sacar este término de su ecuación y decir, bueno, esta fue la equivocación más grande de mi vida. En realidad el universo se está expandiendo, así como lo decían mis ecuaciones sin este término que agregué. Otra consecuencia de la teoría de la relatividad, y esta para mí es una de las más difíciles de creer, pero está muy bien comprobada experimentalmente, es que como lo que se curva con las masas no es solamente esta grilla espacial que nos podemos imaginar, sino el tiempo, los relojes. Eso quiere decir que los relojes no pueden estar sincronizados en un espacio-tiempo curvo. Y un espacio-tiempo curvo no es un espacio extraño. La Tierra produce gravedad porque la Tierra tiene masa, el espacio-tiempo alrededor de la Tierra es un espacio-tiempo curvo, el tiempo no corre a la misma velocidad en todos los relojes. Si empezamos tú y yo con relojes atómicos perfectamente sincronizados y después tú, porque yo no soy escaladora, tú vas a la punta de la Aconcagua, el reloj allá en el Aconcagua, como está más lejos de la Tierra que el reloj con el que me quedé yo en la superficie de la Tierra, el reloj allá va a andar más rápido que el mío. Los relojes no están sincronizados. Y mientras más fuerte es la curvatura del espacio-tiempo, más es la desincronización de los relojes. Si pensamos, por ejemplo, en un astronauta que se llevó un reloj que estaba al principio sincronizado con el mío y que se está cayendo, pobre, en un agujero negro, pero nos está enviando mensajes para dejarnos saber en dónde está, los mensajes los manda él, de acuerdo a su reloj, cada 5 minutos. Y nosotros los recibimos cada vez más lentamente, cada vez más alejados. Así que decimos, el reloj de él se está atrasando, pero el mío anda bien. Es más, nosotros no vamos a ver nunca que el reloj se detenga porque nunca vamos a ver señales de ese reloj una vez que caiga el agujero negro. Nosotros vamos a pensar que se ha quedado con el reloj parado en el horizonte del agujero negro. Increíble. Pero la predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein, que nos importa para este curso, y este es el final, pero el gran final de este módulo, son ondas gravitacionales. Hemos dicho qué pasa cuando tenemos una masa que deforma el espacio-tiempo. ¿Qué pasa si tenemos dos masas, la Tierra y el Sol, por ejemplo, o dos agujeros negros, o dos estrellas? Bueno, así como Newton predice, sabemos que las masas van a girar una alrededor de otra. Pensemos en dos estrellas iguales en lugar de la Tierra y el Sol, o dos agujeros negros. Van a girar uno alrededor del otro. Pero el espacio-tiempo está siendo distorsionado por estas masas y también está siendo distorsionado por el movimiento de estas masas. Es decir, hay ondas del espacio-tiempo que se van a producir por este movimiento. Ondas al doble de la frecuencia orbital de este sistema binario. Esas ondas son ondas del espacio-tiempo que se llaman ondas gravitacionales. En 1916, Einstein mismo publicó un artículo que tenía varios errores, pero la idea general era que de su teoría aproximada, si uno pensaba que el universo estaba deformado, pero poco, esa deformación seguía una ecuación de ondas, era la solución a una ecuación de ondas. Estas eran las ondas gravitacionales. Pero además también predijo que estas ondas gravitacionales iban a estar producidas por masas que se movían, y cuando ponía las constantes en estas predicciones, está la constante de Newton, porque esta es una teoría de la gravedad, está la velocidad de la luz, porque esta es una teoría relativista de la gravedad, y además está la distancia a la fuente. Y cuando uno pone todos estos términos,
resulta que el efecto es pequeñísimo, infinitesimal. Einstein mismo en ese artículo dijo, esto probablemente nunca se vaya a medir. Pero pensemos de nuevo en el efecto, porque nosotros sabemos que se ha medido. De eso estamos hablando en este curso. ¿Cuál es el efecto del que estamos hablando? Pensemos de nuevo en un sistema binario, tenemos dos estrellas que están girando una alrededor de la otra, están produciendo estas ondas gravitacionales que tienen una frecuencia el doble de la velocidad orbital, pero como las ondas gravitacionales se llevan energía del sistema, las dos estrellas se acercan cada vez más. Se acercan cada vez más y al acercarse giran más rápido y más rápido hasta que se acercan y se tocan. Si son dos agujeros negros, se tocan los horizontes y se forma un solo agujero negro. Si son dos estrellas de neutrones, que son las estrellas más compactas que hay, cuando se juntan forman un agujero negro, nace un agujero negro. Si son dos estrellas comunes, aún antes de juntarse existen muchos efectos de acreción y efectos electromagnéticos que hagan que la masa se mezcle y dependiendo de lo que sean las estrellas, en general se forma una estrella más grande. El punto es que cuando tenemos un sistema binario de dos estrellas, la teoría de Newton predice que estas dos estrellas van a girar una alrededor de la otra para siempre. La teoría de Einstein predice que las estrellas van a producir ondas gravitacionales, pero además se van a acercar cada vez más hasta terminar en una sola estrella. Y cuando terminan en una sola estrella, si es un agujero negro, el agujero negro va a seguir rotando, pero el agujero negro es perfectamente esférico. Y otra de las consecuencias increíbles de la teoría de Einstein es que si un objeto es perfectamente esférico, no produce ondas gravitacionales. Es decir, este sistema binario produjo ondas gravitacionales por millones de años hasta que se produjo este agujero negro final, y este agujero negro final quedó rotando, produciendo curvatura del espacio-tiempo, pero una curvatura estática, una curvatura que no produce ondas gravitacionales, produce curvatura del espacio-tiempo. Increíble. Esta es la explicación de cómo la teoría de Einstein predice ondas gravitacionales. En los próximos módulos vamos a ver cuáles son los sistemas astrofísicos que pueden producir ondas gravitacionales, cuáles son las maneras de detectar ondas gravitacionales y hablar un poco más de la astrofísica de ondas gravitacionales.